Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno verlo una semana más. El Señor nos dio vida una semana más. Ha tenido misericordia de nosotros y estamos aquí para honrarlo, para alabarlo como Él merece. Y les puedo pedir que nos pongamos de pie y vamos a partir justamente con un cántico que dice: Loor te ofrecemos. Himno número 1. Te ofrecemos, Creador y Dios nuestro, tributo traemos por tu redención. Te lo presentamos y humilde te adoramos. Tu nombre bendecimos en dulce canción. Dios de nuestros padres, te glorificamos. Por niebla y tormenta tu guía nos das. En dificultades tus igual bondades nos salvan y vencerla, Señor, nos harás. Con voces unidas a ti cantaremos temas gloriosos de grato dolor. Tu mano que guía nos lleva todavía al nombre tuyo, siempre daremos honor. Pueden tomar asiento y le voy a pedir a nuestro pastor que nos dé los saludos y las informaciones de esta semana. Qué lindo verles nuevamente, hermanos. Ver si están aquí significa que el Señor los cuidó durante toda la semana, los protegió, los bendijo. Eso es bonito. Y sabemos que van a llegar otros hermanos aún que están en camino. No quiero extenderme demasiado porque los avisos prácticamente los conocemos todos. Solamente enfatizar nuestra reunión de oración los jueves a las 20 horas. Estamos siempre esperándoles, hermanos, y no solamente los que estamos allí, sino que sabemos que es una reunión con el Señor y el Señor también está esperándoles. La escuela dominical, en breves minutos más vamos a dar la salida para que los niños vayan a sus clases. Y nuestros jóvenes se van a reunir nuevamente el sábado 19 de noviembre. Ayer tienen que haber estado de reunión, ¿no es cierto? ¿Qué tal la reunión? Ah, yo sabía. Esas reuniones son siempre buenas, muy buenas. Muy bien. Quisiera recordarles que está momentáneamente cerrada la librería por el hecho de que la encargada está fuera del país por unas semanas. Yo creo que ya la próxima semana va a estar aquí nuevamente y vamos a poder, después del culto, continuar con la labor propia de una librería, que es poner a disposición de los hermanos libros. Y a ver si más adelante también, que es otro sueño, volver a abrir la biblioteca, que es una segunda forma en que la iglesia ayuda a sus miembros a prepararse, a estudiar, los profesores, etc. Bueno, no me voy a detener más con estos avisos y les voy a invitar, junto con los avisos, primeramente a los chicos, a los niños, a salir, a ir a su clase con su profesora de hoy día, la hermana Madalina. Hoy día está a cargo y aquí va con sus pollitos. Bien. Les voy a invitar a tener un momento de oración, alabando y pidiendo al Señor su manifestación. Un culto sin la presencia del Señor, mejor cerremos la puerta y vámonos o pongámonos a contar chistes, cualquier otra cosa. No tiene sentido. Pero un culto con la presencia del Señor es todo, es todo. Necesitamos su presencia permanente y que siempre en esta iglesia los cultos sean
vivos. Les voy a invitar a colocarnos de pie para participar más activamente de la oración. Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos ante ti, Padre, en primer lugar para agradecerte. Agradecerte, Señor, por la luz que pusiste en nuestras pupilas, Señor, la luz que pusiste en nuestros ojos para poder verte, Señor. ¿Por qué tantas personas abren la Biblia, tantas personas escuchan de ti y no te pueden ver, Señor? Te damos gracias por la luz que nos diste para verte, Señor. Sabemos que es sobrenatural, que en la salvación todo es sobrenatural. Gracias, Señor, por esa luz maravillosa. Y te rogamos, Señor, que ilumines todos los ojos de las personas presentes que aún no han sido iluminadas. Y ilumines los ojos de todas las personas que verán este culto más tarde por medio de un video preparado, Señor. Y te rogamos, Señor, que abra los ojos de todos aquellos que son nuestros seres queridos también, en primer lugar, Señor, nuestros padres, madres, Señor, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros amigos, oh Señor, novios, novias, tú sabes, Señor, manifiéstate, abre sus ojos, Señor, porque ese es el mensaje que nos has encargado y es lo que anhela tu corazón, Padre Celestial. Señor, te quiero pedir especialmente por las situaciones económicas que algunos de tus hijos sufren, Señor, en estos momentos difíciles para la sociedad en general, no solo en Chile, sino que en el mundo. Todos los días se ven los despidos masivos de mega empresas a través del mundo, Señor. Es una situación difícil, compleja. Pero, Señor, sabemos que estamos amparados por ti. Y te quiero rogar que aquellos hermanos, aquellos que han perdido sus trabajos o están optando por trabajos, tú le abras puertas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdales, por favor. Ayuda a esos hogares, Señor querido. Señor, queremos pedir por las iglesias hermanas, queremos pedir por la Iglesia Bíblica Lo Prado, Recoleta, Viña del Mar, particularmente, Señor, y pedimos por sus pastores o encargados de obras, por sus directivas, por sus congregaciones, que tú sigas afirmándolos y sigas guiándolos, Señor, en medio de tormentas, así como en tiempos de paz. Padre Celestial, rogamos por nuestra nación, cómo necesitamos, Señor, que te manifiestes a nuestros líderes, Señor. Por favor, dales luz, Señor, como sabemos también que sabiduría no puedes darle porque solamente la sabiduría se la puedes dar a un hijo tuyo, Señor. Y ellos no son hijos. Si los hay, son contados con una mano, Señor. Te pedimos que te manifiestes, que te impongas, Señor, sobre sus decisiones para que no cometan errores y tengamos que pagar todo el país por causa de unos pocos. Señor, te pedimos que bendigas este culto, te manifiestes. Te pedimos por nuestros enfermos, Señor. Qué privilegio más grande poder pedir por ellos y saber que tú puedes hacer todo, Señor, desde resucitar un muerto, Padre Celestial, hasta sanar una gripe, Señor. Manifiéstate, por favor, en nuestros enfermitos, en cada uno de ellos. Tú los conoces, tú los estás viendo en este mismo momento, Señor. Pedimos que tu gracia se manifieste en ellos y tú seas honrado a través de su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Continuando con el culto el día de hoy, corresponde ahora leer la palabra. Y la palabra está en Juan 9, versículos del 1 al 12 y del 35 al 38. Dice así: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dijo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y unió con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿en este es ese que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me unió los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto y él le ha visto contigo, en él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta tremenda lectura. En el capítulo 9 tenemos una un tremendo episodio. Un episodio que, sin embargo, tiene 41 versículos. Así que de aquí a las 6 de la tarde, más o menos, estaremos terminando. No, realmente, hermano querido, es un desafío predicar de un episodio que está tan extenso en las Escrituras. Así que he seleccionado con la ayuda del Señor porque, uno quiere hablar de todo, ¿no? Cuando meditas y piensas y ves tanta riqueza en la información que hay acá. Pero vamos a ser prácticos también. Aquí vemos una vez más enfrentadas dos situaciones que vemos muchas veces en la Escritura. Por una parte, la miseria humana y por otra parte, la misericordia de Dios o el corazón de Dios junto al hombre, lo cual significa justamente misericordia. Misericordia, la miseria junto al corazón de Dios. En este episodio se nos enseña sobre las necesidades. Hay necesidades que son parciales y hay necesidades que son eternas. Hay una vista que es desde los ojos y que nos va a durar solamente mientras estemos bajo el sol, y hay una vista que nos permite ver las cosas que están más allá del sol y las vamos a usar por la eternidad, la visión espiritual. Entre la multitud de milagros que el Señor Jesús realizó durante ese cortísimo tiempo que fue su ministerio, esos 3 años y medio, el que nos preocupa hoy, como bien decía adelante, abarca un capítulo completo. Por eso es necesario, amados hermanos, darse tiempo para analizar y estudiar este capítulo. Y eso yo les invito a que ustedes lo hagan en casa, porque no podremos hacerlo aquí, ya que es muy, muy extenso. Da para un curso completo solo el capítulo 9. Pero vamos a notar ciertas cosas. Lo primero que notamos es una necesidad. Juan 9, 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Estos primeros 5 versículos nos muestran una situación, una necesidad urgente. Allí hay un hombre ciego, una situación muy compleja para el tiempo en el cual nos estamos situando. Un ciego en tiempos de Jesús tenía prácticamente como único destino, ¿qué cosa? El mendigar, el vivir de la misericordia. Imagínense, casi toda la gente eran agricultores, la gente muy manual, las personas en ese entonces. Por lo tanto, necesitaban su vista sí o sí. Y los discípulos hacen una pregunta que llama la atención, y me voy a detener así en partes. Esa pregunta es: Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es extraña la pregunta y de alguna manera encierra orgullo.
Daban a entender que ellos, por cuanto veían y no sufrían de otros males evidentes como la ceguedad o algún otro problema, no estaban siendo afectados, por lo tanto, por el pecado de sus padres y tampoco por los pecados propios, como diciendo, este pecador que está ahí, pero a ver, identifiquemos, Señor, ¿pecó él o pecaron sus padres? Nosotros estamos sanos. Hay orgullo detrás de esas palabras. Quizás en primera instancia no se nota, pero sí lo hay. Demostraba orgullo y desconocimiento. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Si ustedes se fijan, la pregunta es bien interesante y compleja. No sé si se la han hecho lentamente. Es un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido? ¿Cómo puede nacer ciego por pecados propios? ¿Te ha llamado la atención alguna vez? Y es exactamente eso lo que están preguntando. Este nació ciego porque había pecado, pero ¿cuándo tuvo oportunidad de pecar antes? Bueno, es bueno saber que existía una teoría rabínica, o sea, a nivel de los rabí, a nivel de los maestros que enseñaban a los niños, y los niños también tenían escuela en ese entonces, especialmente relacionada con la sinagoga. Y esa enseñanza que a lo mejor recibieron todos los apóstoles del Señor en su escuela rabínica, en su escuela dominical, cuando iban a la sinagoga, los sábados en el caso de ellos, esa decía que un bebé, una guagua, ya podía ser un pecador activo, digno aún de castigo, por las acciones que realizaba aún en el vientre de su madre. Por lo tanto, parafraseando la pregunta, quedaría en algo así como, ¿este ciego está pagando por pecados realizados en el vientre de su madre o por pecados realizados por sus padres? Obviamente los discípulos mantenían errores por una mala formación rabínica, porque ni uno ni lo otro está en el Antiguo Testamento. Por eso decía que demostraban orgullo y también desconocimiento. Les faltaba todavía perfeccionar su propia visión espiritual, aun cuando ya la tenían, pero esa misión también puede ir siendo perfeccionada en el tiempo. En realidad, la postura de decir, bueno, y este le está pasando lo que le está pasando porque se lo merece, en buenas cuentas, eso es lo que están diciendo los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Por qué está mereciendo este castigo? Esto es bastante universal. Esto de pensar que lo malo que le ocurre a alguna persona es el fruto de su pecado. Y aceptamos que nuestro bienestar es debido a nuestra buena conducta. Ahora, es obvio que hay conductas que te van a destruir. Hay conductas por las que vas a pagar. Si consumes drogas, por ejemplo, vas a tener una secuela y una secuencia de problemas bastante grandes. Es decir, si no administras bien tu cuerpo, vas a pagar. Eso sí, pero esa es otra cosa. No es lo que estaban preguntando los discípulos. Y también entendemos que la ceguera de este hombre, así como de cualquier otro mal de la humanidad, se asocia al pecado, pero no necesariamente a pecados particulares. Adán pecó, y con él toda la raza humana. Y como consecuencia de ello, sufrimos todas las secuelas espirituales y físicas implicadas. En eso estamos de acuerdo porque es bíblico. Pero la pregunta no iba a eso. No estaba asociada a ese punto. Jesús sabe esto mejor que nadie. Y explica una dimensión no considerada por sus discípulos. Él se aleja de la pregunta que le están haciendo ellos. No sé, en otro momento se la habrá aclarado. Pero se aleja y le dicen, a ver, no nos preocupemos de los pecados de este hombre ni los pecados de sus padres, porque sabemos por el Antiguo Testamento también que los hijos no llevan los pecados de los padres sobre sí. Eso es muy claro en el Antiguo Testamento. Así que también eso era un error, preguntar, salvo que sea consecuencia. Bueno, como decía, podemos desglosar y desglosar y desglosar estos versículos de una manera casi infinita. Pero Jesús ve en aquel hombre
en aquel hombre ciego una oportunidad. Y eso es lo que no veían los discípulos. Los discípulos, acostumbrados a ver a su maestro sanar, podrían haber dicho: maestro, ¿por qué no sanas a este pobre ciego? Pero vuelvo a decir, eso también nos demuestra que aquí había orgullo espiritual. Y el Señor dice: a ver, aquí, olvídense de este tema del pecado. Aquí hay una oportunidad de glorificar a Dios por medio de este miserable, de este hombre que está en la miseria, que está sufriendo. No es que pecó este ni sus padres, olvídense de esos argumentos, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay una tremenda lección que el Señor dice: me es necesario hacer las obras que Él dio, y se identifica justamente con lo que va a hacer inmediatamente después. Luz soy del mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como queriendo decir: van a ver que voy a dar luz a este hombre, voy a dar luz a esos ojos. Y después vamos a ver que no solamente le dio luz a los ojos físicos, sino que le dio luz a los ojos del alma. Jesús ve la oportunidad de realizar un milagro para hacer un llamado al reino, un milagro que quedaría registrado en la Biblia para siempre, en su palabra para siempre. Así que luego de enseñar a sus discípulos, dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es interesante este puntito, y tampoco vamos a detenernos demasiado en él porque es un punto interesante. La pregunta es: ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor hizo esto? Si el Señor no necesita hacer nada para sanar. Pero, sin embargo, Él preparó barro, tierra con agua, para ser más exacto, de su saliva, y llama la atención esto. Unta los ojos del ciego y le envía a lavarse a ese estanque tan querido por Israel, el estanque de Siloé, y le quedaron esperando. El hombre obedeció y regresó, pero había una diferencia del hombre que fue a lavarse al estanque de Siloé y el hombre que regresó. Este hombre que regresó viendo, pudiendo ver con sus ojos. Para un estudiante habitual de la Biblia aparecen aquí algunas interrogantes. ¿Por qué el uso del barro para untar los ojos del ciego? ¿Por qué barro preparado con tierra y saliva? Hay muchas preguntas que podemos hacernos y vamos a ser muy humildes para tratar de contestar en parte una fracción de ellas, porque no quiero estar aquí hasta las 6 de la tarde. Además que no me creo conocedor de todas las respuestas. Eso sería una soberbia horrorosa. Pero sí se piensa, y no pienso solamente yo, sino que más de un autor, es posible que este ciego, ya que era de nacimiento, no solo tuviera un problema a la vista, sino que a lo mejor tiene una falla congénita por la que no tenía los ojos, o los tenía en forma residual, por así decir. Entonces, en este caso, Jesús debía no solo sanar ojos defectuosos, sino que crear 2 ojos nuevos. Recordemos que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Jesús, el creador, habría entonces vuelto a usar polvo de la tierra en forma de barro para crear algo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Los ojos del hombre. Así Jesús confirma lo que dice Juan, y es interesante porque Juan desde el principio apunta a esto. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es ese Él? Jesucristo, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, Él es el creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, abarca toda la creación, incluso la vista y cada persona que camina sobre esta tierra. Él es el creador. Y aquí estaba el creador. Entonces, recordando, emulando aquella creación cuando creó a Adán, la creación original, usa nuevamente barro. Y así como creó a Adán, recrea los ojos de este hombre. Esa es una explicación posible.
que no choca con ningún principio bíblico, por lo tanto puede ser perfectamente la razón. Por otra parte, y podemos complementar a la explicación anterior, Jesús puede estar aquí representando al supremo alfarero que trabaja con barro, que repara su vasija dañada por el pecado. Sería una lección muy didáctica que la recordarían los presentes. Y esto, la base vendría de Jeremías 18:6. En Jeremías 18:6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? El alfarero que tenían frente a ellos. Oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, no hay que olvidar nunca que el Señor se encontraba en un ambiente judaico en el que todos estaban conscientes, todos estaban muy acostumbrados a acciones didácticas. Todo era muy gráfico, todo era muy práctico, todo estaba muy asociado a ritos. Pensemos todo lo que significaba y se hacía en el templo. Tantas acciones didácticas. Así que el Señor actúa pensando en el Antiguo Testamento, por así decirlo. Actúa pensando en cómo Dios mostraba, cómo Dios graficaba las cosas espirituales a través de cosas físicas. Como decía antes, podemos pensar que ya que las dos explicaciones anteriores no se contradicen, pueden aplicarse a ambas. Jesús como Dios, el Creador, y Jesús como Jehová, el alfarero que tiene la capacidad de moldear la casa de Israel. Lo otro que llama la atención en el proceso de la sanidad es que se alude de forma especial al estanque de Siloé. Aquí hay un tesoro muy grande. Hermano querido, no hay una coma en la Biblia, no hay una tilde, como dice el Señor, que vaya a pasar, porque cada cosita, lo que nosotros llamamos cositas o detalles, no son detalles ni cositas. Todo tiene una razón de ser en las Escrituras. Dice Juan, el mismo Juan, que el Señor hizo tantas cosas que piensa él que si se escribiera una por una no cabrían en el mundo los libros. Sin embargo, aquí se colocan estas cosas. Significa que son seleccionadas por Dios. Por eso me detengo un poco más. Alguien podrá decir, ¿y a mí qué me importa eso? Es bueno que al menos una vez en la vida, si no te ha importado nunca antes, te detengas a pensar, porque hay una razón. El Señor todo lo hace con una razón. Como decía el otro que llama la atención, y viene en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y lo que llama más la atención es que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí es difícil no asociar con Isaías, capítulo 8, entre los versos 6 al 8. Hermanos queridos, este estanque tiene bastante que decir. Su nombre tiene mucho que decir, especialmente considerando lo que dice Isaías 8, y voy a leer los versos 6 al 8. Es Isaías, ahora estoy hablando en 8:6. Por cuanto desechó este pueblo, dime si no te habla sobre Cristo. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Enviado. En otras palabras, por cuanto desechó este pueblo las aguas del enviado. ¿Quién es Siloé? Cristo, hermano, veámoslo claramente. Siloé es un símbolo de Cristo mismo. Así que como desechó las aguas de Siloé, y noten las características de las aguas de Siloé, que corren mansamente. Y en vez de abusar esas aguas, de aprovechar esas aguas, dice, y se regocijó con Rezín y con los hijos de Remalías. Miren el contraste. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos.
otros ríos. Y obviamente se refiere a otros pueblos. Y muchas, dice. Esto es, incluso aquí lo declara, el rey de Asiria. El rey de Asiria es comparado con las aguas impetuosas, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Hermanos, hay una tremenda lección en este envío. Y la razón por la que Juan se preocupa de utilizar la traducción del término, Siloé. ¿Por qué Siloé? Muy bien. De nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se dice? Se habla, ¿no es cierto?, en Isaías de las aguas de Siloé que corren mansamente. Pero de Cristo, ¿qué se dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y vuelvo a leer Isaías, las aguas de Siloé que corren mansamente. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una y otra vez Jesús se identifica con la mansedumbre de las aguas que llenaban el estanque de Siloé. El mismo Isaías hace una asociación. Palabras que son recordadas en Mateo 12, cuando dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, refiriéndose a Cristo. La caña cascada no quebrará, o sea, la caña hueca. Y el pábilo que hubea cuando apagas, ¿no es cierto?, la vela y ese humo que sube, ni siquiera ese apagará. El Señor será tranquilo, hasta que saque a victoria al juicio. Ahí, olvídense, ahí ya no vemos más al Jesús manso, vemos al Jesús juez. Es otra cosa. Así que es interesante si lo leemos en función de lo que hemos visto, entendiendo el por qué nuestro querido escritor, inspirado por el Espíritu Santo, insiste en colocar la traducción. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque del enviado. Fue entonces y se lavó en el estanque del enviado. Es decir, si consideramos que si lo es una metáfora del mismo Jesucristo, se lavó en Jesucristo y regresó viendo. Hermanos queridos, como decíamos delante, el Señor nos requiere, Cristo nos requiere de acciones especiales y llamativas para sanar o dar vida. A Lázaro, ¿qué le dijo? Simplemente, Lázaro, ven fuera. Imagínate, un hombre que podrido, ya 4 días descomponiéndose. La cantidad de acciones que tendría que haber hecho son tremendas, pero dijo, no, sencillo. Lázaro, ven fuera, y lo resucitó en un instante. Al hijo de la viuda de Naín, joven, a ti digo, levántate. Y el hombre se incorporó. En otras palabras, el Señor hizo milagros sin acudir personalmente, como el hijo del oficial del rey, que aparece en Juan capítulo 4, en Capernaum. Simplemente dijo, ve y tu hijo está sano. Pero sin embargo, en este episodio el Señor hace tantas cosas, tantas cosas. Entonces, ¿por qué las hace? Creo que es bueno preguntarse. Y si ustedes piensan que hemos hablado demasiado de este tema y quizás no le han quedado convencidos, no importa, considérenlo, porque por algo el Señor realizó tantas acciones. Nosotros estamos viendo este episodio 2000 años después, en un ambiente absolutamente gentil. El Señor lo hizo hace 2000 años en un ambiente absolutamente judaico. Entonces tenemos que entender que todo significa algo. Y lo que se ha dicho, creo que es una muy buena manera de interpretar estos hechos. Pero ¿sabes lo más importante ahora para nosotros, tan lejos? Recién entonces, cuando se produce este maravilloso fenómeno, el hombre regresó viendo. Comienza a producirse una verdadera revolución, por llamarlo de alguna manera, una verdadera revolución. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece.
Él decía, pero sí, yo soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué gran capacidad para resumir. Es un sintetizador por excelencia. Y resume justamente el corazón de las obras que hemos visto. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y aquí continúa, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y siguen después molestando a los papás. Bueno, ¿es este nuestro hijo? ¿Realmente nació ciego? Inquisidores hasta el final. Y fíjense, si leyéramos la porción central, que no leímos por ser muy extensa, vamos a ver que el que comienza siendo un silencioso personaje que mendigaba, luego le vemos hablando, explicando lo que había ocurrido con él. Es lo que se llama el crecimiento del personaje en la literatura clásica. El personaje va creciendo a través de la obra. Aquí crece en un par de horas, en un par de días, a lo más. Crece y crece y crece. En una manera increíble, ese hombre calladito. Ahora le vemos hablando, explicando lo que había ocurrido con él. Luego argumentando incluso con los fariseos. Luego apologizando, defendiendo al Señor usando la lógica. Pero es tremendo, por eso digo que es frustrante la extensión del capítulo para decir y tantas cosas en tan poco tiempo. Y finalmente le vemos peleando con los fariseos, enfrentándose a los fariseos, sin importarle nada, dándoles un discurso impresionante. Por eso, lean el capítulo completo en casa si no lo han hecho. Vemos a un hombre lleno de valor, dispuesto incluso a ser expulsado de la sinagoga y aún más, no solo expulsado de la sinagoga, que era el pánico que tenían los papás de él. Por eso dice, cuando le van a preguntar a los papás, bueno, ¿es este nuestro hijo? Él dice, bueno, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Y la Biblia aclara que lo dicen así, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Pero no solamente estaba el tema de ser expulsado de la sinagoga, sino ser expulsado del sistema religioso, todavía que era más grave. Te dejaba como un paria, te dejaba como un gentil, te dejaba como lo peor de lo peor, sin posibilidad de ganarte la vida, y prácticamente tenías que irte del pueblo y vivir de incógnito. Y este hombre, todo eso le pasa en poco tiempo. ¡Qué gigante aparece en este hombre! Esto es transformación, esto es valor, esto es estar dispuesto a perder por estar del lado del bien. ¿Qué has perdido tú por amor de Cristo? Algunos, poco, depende mucho de lo que el Señor tenga que hacer con nuestra vida. Algunos pierden fortunas, otros pierden familias completas, no solo familiares que se alejan de uno. Otros pierden la vida. Piensen lo que significa hoy ser cristiano en Corea del Norte. Es perder la vida. Cristiano hoy, cadáver mañana, pero en el cielo, gracias al Señor. ¿Qué significa ser cristiano hoy en Qatar, en Pakistán, en Afganistán, etcétera? Por considerar algunos de los lugares más extremos donde está prohibido en buena cuenta ser cristiano. Es perderlo todo. Este hombre le pasa algo similar. Si quieres ver ejemplos, hoy día tenemos millares de ejemplos, hermano. Hay más de 50 países donde la persecución es cruenta en estos mismos momentos. Por eso siempre digo, el privilegio que tenemos es muy grande, es muy grande, es muy grande. Bueno, cuando el hombre ya lo ha perdido todo, viene la segunda parte del plan del Señor. Y estamos en el punto 3 de nuestro bosquejo, por si usted está siguiendo el bosquejo. Entre los versos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese era el epílogo, había que llegar a esa parte. Entre los versos 13 al 35, es decir, el centro de la lectura,
leemos lo difícil y lo que hemos relatado a grandes rasgos recién, lo difícil que fue para este hombre su vida después de recibir a Cristo. Vuelvo a decir, ¿para cuántas personas se vuelve dificilísima la vida después de su relación con Cristo, después de ser salvo? Los fariseos intervinieron, interrogaron al varón, molestaron a los padres, volvieron a interrogar al hombre, quien no se aminoró frente a estos religiosos malvados y les enrostró la razón por las cuales ellos actuaban así, envidia. Bueno, fue expulsado y vuelvo a decir, lo que era lo que más temía un judío. Esto era matar a una persona en vida. Y cuando esta persona ya estaba totalmente destruida por la sociedad, ¿qué pasa? No ha sido tu experiencia quizás tal vez. Cuando ya no tienes nada más que perder, recién estás listo para que el Señor haga su obra en ti. Moisés, cuando ya lo había perdido todo, recién el Señor pudo hacer algo con él. Pablo, cuando cae del caballo ciego, recién el Señor puede hacer algo con él. ¿Por qué somos tan duros? Necesitamos que el fuego nos ponga a la temperatura exacta para que venga el forjado, venga el temple del Señor. Este hombre estaba listo. Había perdido todo, hermanos queridos. Y allí estaba el Señor esperándolo. El metal estaba listo para el templado final. Ahora el dolor, la soledad y el desconcierto lo hacían recién apto para lo que venía. Era lo mejor. Lo que venía era lo mejor. En este poco tiempo el hombre había experimentado tantas cosas. Mira, había recibido la vista física, fue capaz de enfrentar a los fariseos, había sufrido persecución por sus convicciones y finalmente había sido expulsado. Como digo, literalmente lo había perdido todo. Pero el hombre había crecido. Este hombre creció mucho, en muy poco tiempo, insisto en este punto, porque es algo que uno echa de menos muchas veces, el crecimiento, a pesar del tiempo que pasa. ¿Cuánto tiempo tienes? Y aquí un buen autoanálisis. ¿Cuánto tiempo tengo de haber conocido a Cristo? ¿Cuánto tiempo tengo de haber recibido la luz celestial por la cual reconocí en Cristo a mi Salvador? ¿Y cuánto he crecido en ese tiempo? Qué buena reflexión, qué importante reflexión. Ahora Jesús no apunta a su vista física, ahora apunta directamente a su vista espiritual. Y vienen las preguntas que me hacen temblar. Esta porción es la que realmente me produce emoción profunda. Cuando el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? La respuesta es demasiado grande como para no emocionarse, hermano. Son palabras muy similares a las que le dice a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Maravilloso. Ante esta última declaración, el hombre exclama lo siguiente, creo, Señor, y le adoró. Reconoció en Cristo al Señor. Aquí Señor está dirigida a Cristo como Dios. Creo. Qué importante. Porque la salvación está basada en ese creer, en esa fe. Y la adoración ratifica que reconoció en Cristo a Dios, al Salvador. Creo, Señor, y le adoró. Tenemos así la conversión del que había sido ciego y había recibido, por lo tanto, 2 veces la vista. Recibió primero la vista física, pero no sirvió para su salvación. Hay mucha gente que puede ser o ha sido y fue sanada en tiempos de Cristo, especialmente de los apóstoles, y aún puede ser hoy día, pero no ser salva. No es sinónimo la sanación de la salvación.
Por eso cuando nos piden siempre oración por una persona que está enferma, lo primero que decimos, Señor, primeramente que nada, por favor, toca el corazón de este hombre, abre los ojos de él o de ella y dale salud para tu gloria, Señor, para tu gloria. Eso es lo importante. Tenemos así la conversión de este hombre. Bueno, ¿qué pasó después con el resto de nuestros amigos aquí? Obviamente digo amigos de forma irónica porque son los fariseos. Dijo Jesús, estoy leyendo el 39, 9:39, y estoy en la última parte del bosquejo, la reacción carnal del resto del mundo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Todo hombre tiene, aparte de su vista física, una visión espiritual. Pero es una visión que por naturaleza, por nacimiento, está enferma. Una visión que no sirve para encontrar la verdad ni para andar por el camino que Dios quiere, porque esa visión la perdió ya en el jardín de Edén el hombre, y genéticamente, la genética espiritual del hombre sigue heredando a hombres ciegos espirituales. Al enfrentarse los sabios de este siglo, en el párrafo que leímos recién, los autoproclamados iluminados o poseedores de visión, aquí representados por los fariseos, al enfrentarse ellos con el dador de la luz, el dador de la vista, aquel que dijo, luz soy del mundo, al enfrentarse con él, se sienten humillados, se sienten insultados, se sienten agredidos. Y el Señor lo dijo a propósito. Y no quizás tanto para ofenderlos directamente, sino para darles una oportunidad más de arrepentimiento. Pero ellos no querían arrepentirse. Vemos, decían. ¿Qué significa ese vemos? Soberbia. Si se hubieran enfrentado como este ciego, sin vista, y después incluso demostrando que necesitaba ser guiado. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Qué diferencia la actitud con los fariseos, con lo que decían nosotros vemos, nosotros no tenemos pecados, no como este fariseo, no como este pecador o como este cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Como en otra oportunidad lo dicen. Al enfrentarse los sabios de este siglo, como decía, al Señor, quedan humillados, se sintieron insultados. Porque su falsa iluminación aquí se hace evidente. Estos, al rechazar el ofrecimiento de visión auténtica, el ofrecimiento de luz auténtica, el ofrecimiento de la verdad auténtica, y en lugar de aceptarlo, decir, autoproclamarse poseedores de la verdad, poseedores de la luz, llegarían a ser un día cegados. Por eso el Señor dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque si fueseis ciegos significa que estás reconociendo que eres ciego. Como este hombre lo reconoció y pudo ser salvado. Pero usted dice, no somos ciegos, no necesitamos tu acción, Jesús. Quédate con los tuyos nomás. Y de ahí, bueno, el juicio. Por eso en el 41b, la última parte, ellos dicen, vemos, más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este vemos que Jesús acusa, que ellos proclaman, es la evidencia de la total falta de arrepentimiento, por lo cual sus pecados no les serían perdonados.
A este hombre, sin embargo, que recibió la vista física, lo cual fue un milagro que implicó la aplicación del barro, preparado por Jesús, no cualquier barro, y el lavado en el estanque de Siloé. La vista espiritual le fue dada por otro milagro. Los dos fueron milagros. Aquí nosotros tenemos la tendencia a ver un milagro, pero hay francamente dos tremendos milagros. El hecho de que una persona crea y reconozca a Cristo como Salvador, como el Señor, como el enviado de Dios, como el Siloé, es también un milagro, porque por naturaleza el hombre no lo hace. Dos milagros: la vista física y la vista espiritual. Vemos que no fueron necesarias obras. Toda la obra la hizo siempre Jesús. Jesús. El hombre solo tuvo que decir: creo. Creo, Señor. Incluso el ir al estanque fue un acto de fe. Creo, Señor, voy allá. Sea cual sea la calidad de nuestra vista, puede ser una visión 20/20, es de vital importancia, y hablo a mis amigos especialmente, hacernos en algún momento de la vida la siguiente pregunta: ¿qué tipo de vista espiritual tengo yo? ¿La vista natural o la nueva vista, la cual solo puede ser otorgada por gracia, por Cristo, en virtud de su sacrificio? La nueva visión, la vista espiritual que Dios ofrece es imprescindible para ver las cosas que conciernen a la eternidad. Con estos ojos, ayudado en este caso por estos anteojos, puedo ver muchas cosas aquí. Puedo ver la letra de mis apuntes, puedo ver la letra de la Biblia, puedo ver muchas cosas. Pero con la vista que el Señor da a mi espíritu, puedo ver las cosas imprescindibles que conciernen, por ejemplo, a la eternidad, y puedo entender. Puedo ver lo que concierne a la salvación. Este hombre claramente bastó que el Señor le aclarara lo que tenía que hacer, y lo hizo. La voluntad de Dios y nuestra razón de ser. Pelearemos con estos pensamientos hasta que esta vista sea abierta. ¿Para qué existo? ¿Para qué nací? ¿Sirvió de algo el que naciera? La vida solo para el placer, la vida solo para disfrutarla, vida hay una sola, etc. ¿Te fijas? Es la diferencia de visión. Cuando el Señor abre la vista del Espíritu, tú sabes que has nacido, has sido creado en primer lugar para ser una persona muy feliz, dando la gloria a Dios con todo lo que tú eres. Hay propósitos maravillosos en tu vida, y esos solamente los vas a ver, o se ven. No digo que no los veas, porque quizás ya has recibido esa vista, es muy importante, pero solamente se empieza a ver cuando Cristo nos ha dado la visión espiritual. También es importante, y esto es como un apéndice del mensaje de hoy, un apéndice solamente, es importante considerar que se puede tener la nueva vista, aquella que solo Dios puede dar, pero que puede estar descuidada debido a una administración deficiente. Falta de lectura, falta de comunión con el Señor, falta de una vida devocional, etc. Cuidémosla para que sea perfeccionada, sea aclarada, sea agudizada cada día más. Porque ella siempre debe ser 20/20, y el Señor quiere hacerlo. Quiere perfeccionar siempre esa vista que Él ya nos dio. No que sea mala, es buenísima, pero puede ser perfeccionada. Termino insistiendo en esta pregunta: ¿hace cuánto que Cristo nos dio una nueva vista? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Cuánto hemos crecido? Juan 9:39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
los soberbios, en otras palabras, sean cegados. Pero los que aceptan que necesitan ver, vengan a mí nomás que yo les voy a dar vista. Padre Celestial, te damos gracias porque hace tanto tiempo ocurrió estos hechos, Señor. Son un poco difíciles de entender pero podemos, Señor, entender lo importantísimo y tener la certeza absoluta, Señor, de las grandes lecciones que están ahí. No hay excusa para no leer tu palabra, por no ser clara en algunas cosas, porque es muy clara, Señor, para decirnos que solo tú das la visión espiritual. Con ello, solo tú das la salvación, Padre Celestial. Padre Celestial, te rogamos y te ruego de todo corazón que aquellos amigos, aquellas personas que tanto amamos, Señor, y que aún no han recibido esta segunda vista, Señor, pueden tener quizás una visión física muy buena, pero aún no han recibido la vista que proviene de ti, tú se la des, Señor, y puedan ver primeramente su necesidad, puedan ver en tu Hijo Jesucristo a su Salvador, y puedan ver que con un creo en ti, Señor, me arrepiento de mis pecados, soy ciego, necesito ver, Señor, que entiendan que con eso, para ti, es más que suficiente, como lo demuestra, Señor, lo que hemos leído. Gracias, Padre. Y lo que ya llevamos años, Señor, desde que te conocimos como Salvador, años que nos diste una nueva visión de las cosas, Señor, una nueva convicción en nuestros corazones, te pedimos que perfecciones esa vista, Señor, y nos ayudes a utilizarla mejor. Por Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué tremendo mensaje. Hay que ocupar bien la vista que ya tenemos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y para ir concluyendo este culto, vamos a cantar el himno número 115, del Santo Amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, de su misericordia inmensa como
Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias porque un día nos dio la vista espiritual, Señor. Pero no nos podemos quedar con eso. No nos podemos quedar solo con la salvación. Tenemos que trabajar en ella. Tenemos que hacer lo que usted quiere que nosotros hagamos con esa salvación ahora. No es solamente nos salvó y listo. No, 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 no. Hay que caminar en ella, hay que trabajar para usted, Señor, día a día. Hay que entregar su mensaje, para eso estamos aquí, Señor. Para que otros puedan un día recuperar o tener esa vista espiritual. Usted todavía tiene el regalo en sus manos, Señor. Le pedimos por esas personas que todavía no tienen esa vista, que lo tomen, Señor. Pero no solamente tomarlo, tienen que abrirlo. Padre Celestial, le rogamos, le hemos rogado por mucho tiempo por nuestros familiares, amigos, conocidos. Por favor, Señor, ayúdenos a seguir trabajando día a día, Señor, y entregando su mensaje. Acompáñenos en lo que queda el resto de la tarde, Señor, y que sigamos pensando, Señor, en este mensaje. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.